Washington, que más o menos estaba también en ese periodo. Una alegría de verlos, de verlas, de estar con todos, con todas. Yo le decía, además, la alegría de escuchar al paisa Iván casi con el mismo tono que hace 50 años, así que eso es una enorme cosa. Y bueno, no sé si tengo mucho. Yo le decía a Ana, cuando Ana me planteó este espacio, yo le decía, mirá, yo puedo aportar algunas cosas de lo que, de lo que la memoria menos el Alzheimer ese Alzheimer galopante que uno tiene a esta altura del partido, me aporta. Yo no he sistematizado mucho, pero me siento muy reflejado en lo que planteaba Carlos Alberto y lo que retomaba Iván, ¿no? Yo viví la misma experiencia de Iván, solo que yo estuve en el secretariado, viví también la salida hacia Lima. Voy a decir 3 o 4 cosas y después hacer un recorrido, me parece, de nombres que para mí son referentes y que seguramente ustedes ya los tienen, y si no, si los tienen, los subrayamos, y si no, los rescatamos. A mí, en la experiencia que relataban Carlos Alberto y Iván, digo, yo puedo decir lo que aprendí, lo que incorporé. Para mí, la experiencia metodológica del movimiento me parece que nos ayudó mucho, me ayudó por lo menos a mí, a trascender lo particular y a pensarme como sujeto en el marco de los ámbitos más amplios y de la complejidad, y de la mayor complejidad. Salir de pensar lo particular para pensar lo colectivo. Me parece que además el proceso metodológico nos ayudaba también a emerger la subjetividad y a ponerla en cuestión. Es decir, a emerger las subjetividades, las de cada uno, las de cada una, y poner en discusión también eso con los compañeros y con las compañeras. Tengo la impresión de que en ese camino, esto que Iván planteaba como experiencias difusas, a veces poco claras, nos ayudaba a construir categorías de análisis. Es decir, a ir construyendo categorías que nos permitieran pensarnos y pensarnos a nosotros y a nosotras mismas. Y en todo eso, los movimientos fueron un espacio de formación de personas y de militantes, de personas en tanto ir construyéndonos como sujetos en la historia, y de militantes. Y ahí yo diría, y en esto refiriéndome al secretariado y a dos cuestiones. Respecto del secretariado y de nuestro tiempo en Lima, yo recuerdo perfectamente, Gilberto está por ahí y los saludos, que fue un tiempo, porque ellos compartieron, Iván, Gilberto, tiempos muy, muy fuertes de reflexión. Me acuerdo que el secretariado, nos habíamos establecido un régimen casi, no sé si estalinista, eran 3 meses de reuniones, 3 meses de reuniones antes de habilitar una salida a Teresina Cerrigue, 3 meses de reuniones antes de salir a un trabajo de base, antes de ir a un país con una determinada misión. Nosotros hacíamos 3 meses de estudios teóricos, de análisis sobre el país, sobre el movimiento estudiantil de ese país, y no salíamos de Lima sin un proyecto de trabajo
y sin un plan de trabajo. Realmente era duro, era difícil, pero creo que aprendimos una montaña en eso. Aprendimos una cantidad desde muchos, y además me acuerdo discusiones entre nosotros, los que compartimos eso, Teresina, Gilberto, Iván, se acordarán perfectamente que nos matábamos en algunas discusiones, pero todas con mucha capacidad para crecer. Eso, digamos, si yo tengo que decir, digo que eso me marcó toda la vida. Todo ese tiempo a mí me marcó toda la vida. O sea, hice varios posgrados en ese tiempo que lo fui recuperando a lo largo de mi historia personal. La otra cuestión que me parece muy importante es, y esto lo decía Iván también, es que creo que los movimientos, acompañando un proceso de la Iglesia, nos hicieron latinoamericanos y latinoamericanas. Es decir, aprendimos a pensarnos como latinoamericanos y como latinoamericanas. Y yo no me canso de decir, por mi propia historia, pero por todo esto, cuando a mí me preguntan qué nacionalidad tenés, yo digo, primero latinoamericano y en el fútbol uruguayo. Es decir, hay cosas que no se resignan, ustedes saben, pero digamos, pero el sentido de una ciudadanía latinoamericana, que también es una ciudadanía eclesial, me parece que también a eso aportaron mucho los movimientos, y me parece que es bastante central. La otra cosa es, a mí me parece, la otra cuestión me parece también mencionar la cuestión de los maestros. Y ustedes mencionaron mucho a Gustavo, y obviamente Gustavo es eso, si ustedes quieren, entre los maestros, un gran maestro. Pero a mí me parece que hay que recuperar en la historia también el aporte de Pellegrí, ¿no? De Boaventura Pellegrí, porque me parece que Pellegrí, por lo menos en el tiempo nuestro, Pellegrí le puso mucha serenidad a nuestros calores juveniles y nos ayudó a encuadrar muchos procesos de reflexión. Por una razón hoy dolorosa lo mencionamos mucho a Paul, pero también a Jorge Techera, que desde otros lugares fueron aportando. A José María, que anda por ahí, a Luis María, que anda por ahí, y que después se aportó por ahí, pero también a Santiago, que anda por ahí, a Eugenio Saldarriaga. Es decir, me parece que son figuras, a lo mejor para mí seguramente lo han sido, pero si uno tiene que rescatar historia, habría que ver también cómo estos fueron aportando. Desde los que no, y mencioné asesores, teólogos, curas, Iván se debe acordar también bastante de Rafael Mendive. Rafael Mendive, uruguayo, de una larga trayectoria, que no estuvo en el secretariado, pero que estuvo muy cerca del secretariado, ¿no? Y que ahí Teresina menciona a Sena desde otro lugar, pensando en el secretariado internacional allí, ¿no? Pero Rafael Mendive, cuya vida daría para escribir solamente la vida de Rafael, una historia de la militancia internacional en América Latina, ¿no? Después de años en El Salvador, en América Central, en los frentes revolucionarios, de años en Cuba y hoy viviendo en Uruguay, ¿no? De Andrés Campos,
víctima del Plan Cóndor y con una vida tronchada por las consecuencias de esa militancia después de haber sido cruelmente torturado en Brasil. Y del gordo Lalo Alborno, paraguayo, de cuyos platos y de sus cocinas disfrutamos mucho tiempo, también con ganas de matarlo a veces por las cosas que el gordo decía. Carlos Alberto se ríe por las cosas que el gordo decía, desentonando con casi todo, pero bueno, eso. No, no sé, digamos, ¿saben por qué menciono estas cosas? Menciono estas cosas porque me parece que hacen también a la historia. Así como Iván decía de la solidaridad internacional que recibió en México, yo creo que si en parte, que entre otros motivos yo estoy vivo por los compañeros y por las compañeras del movimiento, por Tito Borda, por Paco del Campo, por Gladys del Campo, por Ana Arroyo. Perdón, pero recuperar la historia a veces me pega bastante porque fueron momentos muy difíciles. Entonces, todo eso. Ana decía, ¿qué pasó después? Bueno, como todos tengo historias muy largas, pero cambié muchas veces de país. Volví a la Argentina después de estar en Lima. Salí de Argentina corriendo en el 76 por motivos que ustedes se pueden imaginar. Terminé de secretario ejecutivo de comunicación del CELAM. Me tocó estar en Puebla, en esa condición de secretario ejecutivo, vivir Puebla muy intensamente, dar muchas batallas adentro del CELAM con nuestro común amigo Alfonso López Trujillo, que era en ese momento secretario general del CELAM, de quien recibí muchas congratulaciones y recuerdos. Yo creo que se acordó hasta de mi bisabuela en más de un momento, pero bueno, es decir, ahí estuve. Y después yo perdí contacto con el movimiento. En ese tiempo lo perdí, más allá de los contactos con algunos, no estrictamente, no de la iglesia. Después, desde el año 82 hasta el 99, más o menos, fui vicepresidente de la Asociación Católica Mundial de Radio y Televisión y me moví en otro espacio internacional de la iglesia, en un movimiento distinto, vinculado a la comunicación y muy vinculado también en América Latina. Carmen se acordará, de lo que fue la fusión, otra fusión, que fue la fusión de las 3 organizaciones católicas de comunicación de América Latina, con una sede en Quito, que eran la UNDA de Radio y Televisión, OSIC del cine y UCLAP de la prensa escrita. Y ahí también hubo cruce con mucha gente que tenía tradición de movimientos. O sea, que creo que la historia ahí se cruza y hay también marcas de lo que los movimientos fueron en lo que fue la pastoral de la iglesia en el campo de la comunicación. Nada, esto, digo, para los que quieran, hoy vivo cerca de Buenos Aires, varias veces funcionario público de los gobiernos peronistas y
y nada, docente universitario y periodista en el diario Página 12. Así que nada, alegría de verlos y de verlas. No tengo mucho más para decir, pero estoy seguro, eso sí, de que en la medida que los escucho y las escucho, hay cosas que me vendrán a la memoria y me ayudarán a pensar. Una enorme alegría de verlos, abrazarlos, me gustaría abrazarlos a cada una, y seguiremos en contacto. Gracias.